Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. No sé si lo sabes, pero en Easy Promos también estamos en TikTok, donde posteamos diariamente un contenido creativo y genial para que conozcas distintas campañas de marketing alrededor de todo el mundo y quizás te inspires para la tuya. ¿Y por qué te digo eso? Pues porque si tienes una marca o un negocio personal, esta plataforma china, TikTok, es ideal porque su algoritmo permite que llegues a muchísimas personas que quizás no te conocen. TikTok está hecho para explorar y conocer contenido interesante, así que si tienes algo bueno que ofrecer, deberías animarte en esta red social. Y si te preguntas, ¿cómo puedes diseñar una estrategia de marca para crear contenido en TikTok? No te preocupes, que hoy te daré varios puntos clave para que te vaya de lujo, de maravilla. También te daré tips para crear contenido evergreen y en tendencia, tips sobre los hashtags y el timing para que publiques. ¿Mola, no? Pues nada, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing, ya que cada semana subo 3 vídeos. Ah, por supuesto, sígueme en TikTok. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Si quieres que tu marca esté en TikTok para llegar a nuevas audiencias y conseguir potenciales nuevos clientes, hoy te daré 5 consejos básicos para crear contenido en la plataforma de origen chino. ¡Vamos allá! Define tu objetivo con anticipación. Para desarrollar una estrategia de marketing de contenido en esta plataforma, como también pasa en las demás, es bueno que conozcas de antemano cuál es tu nicho. Así que antes de seleccionar el tema, formato o música para tu vídeo corto, debes saber a quién te estás dirigiendo. Para saberlo, la pregunta que te debes hacer es ¿para qué estoy en TikTok y qué estoy promocionando? Por ejemplo, la respuesta puede ser que quieres hacer crecer tu círculo de influencia o llevar más tráfico a otras de tus cuentas en redes sociales, o también porque quieres ampliar tu lista de correos. Aparte, no te dejes llevar por prejuicios. Si bien esta red social empezó como un espacio repleto de adolescentes y bailes, hoy por hoy hay todo tipo de contenidos para todo tipo de audiencias. E incluso los estudios marcan que cada vez más y más los adultos se apoderan de este espacio. Cada día más hay más gente mayorcita en TikTok. Así que una vez que sepas para qué vas a crear contenido y quién quieres que lo vea, podrás decidir mejor qué tipo de contenido exactamente es el que vas a crear. ¿O no es así? Determina el contenido que quieres crear. Si bien los vídeos coreográficos y los challengers son muy populares en TikTok, hay millones de vídeos de humor, de educación, de entretenimiento, de naturaleza, de marketing, por supuesto, y mucho más. Así que si no tienes una idea clara de lo que quieres crear, puedes pasar un rato explorando qué es lo que está haciendo la competencia, otros canales, otras marcas y, sí, otros competidores. Eso siempre va bien. Y seguramente eso te guiará. Por ejemplo, en la sección de descubrir, que podrás acceder al darle a la lupa en la parte inferior de tu pantalla, puedes enterarte de muchas ideas. Por ejemplo, si tu marca se relaciona con el fitness, puedes escribir ese término en la caja de arriba y podrás encontrar contenido relevante en ese nicho. Pero también en la pantalla inicial, los vídeos en Para ti te mostrarán lo que más se está consumiendo. Pero además, este contenido es filtrado por el algoritmo de la plataforma, por lo que si buscas primero algunos temas de tu interés en el explorador, la sección Para ti podrá mostrarte contenido más relacionado a tus gustos. Y aquí mi recomendación para las marcas es que el contenido sea un 70% vídeos en tendencia y un 30% contenido perenne o evergreen. Y lo importante aquí es que no te montes tarde en las tendencias, sino que estés siempre al tanto de lo que se está popularizando para que rápidamente puedas hacer un vídeo corto al respecto. Y en el caso del contenido evergreen, puedes ir preparando contenido atemporal de tus temas y lo vas colgando poquito a poco. Y estos vídeos deben de ser de utilidad permanente para las personas y que sean del interés de tu audiencia. Y como te he dicho, que no caduquen. Y luego, pues eso, irlos publicando poco a poco, día a día, etc. Busca los hashtags para tu nicho. Y una vez que hayas determinado el tipo de contenido que quieres crear, el siguiente paso es buscar las etiquetas o hashtags que más se usan en tu nicho. Y eso te ayudará a llegar a tu audiencia ideal. Aquí debes buscar los hashtags que tu audiencia encuentra relevantes
que son generalmente los que aparecen en esos vídeos que logran más de 300.000 visitas. Ah, pero ojo, que los hashtags muy comunes como para ti, el for you, etc., suelen ser contraproducentes, ya que estos hashtags que reciben más de 2 millones de visitas suelen ser demasiado frecuentes y es muy, pero que muy posible que si los usas, tu contenido se pierda en una marea de vídeos. Así que debes buscar más hashtags de tu target. Identifica el tiempo ideal para publicar el contenido. Es importante que tengas un calendario de publicación de vídeos en TikTok. Y para saber el momento perfecto del día para subir un vídeo, las estadísticas te ayudarán en ello. Y es que en TikTok Analytics puedes tener conocimientos muy valiosos sobre tus seguidores. Allí podrás darte una idea de las horas en las que la mayoría usan la plataforma a lo largo del día e incluso de la semana. Y una vez que sepas esto, un buen tip es que publiques el contenido una hora antes del momento en que la mayoría se conectan. Y esto permitirá a tu vídeo coger algo de fuerza, vistas y likes para que pueda despegar y llegar a una audiencia más amplia. De todos modos, si tu contenido es bueno, lo más probable es que eventualmente tu audiencia lo vea, pues el algoritmo suele recomendar vídeos con días o incluso semanas de haberse subido. Pero bueno, cada audiencia es distinta y por eso es muy bueno que desde el principio vayas experimentando las mejores horas de publicación e ir viendo qué funciona y qué no funciona tanto. Ah, por cierto, para acceder a las estadísticas de TikTok, debes asegurarte de tener una cuenta de creador de contenido. Y eso lo puedes chequear en los 3 puntos que aparecen en la esquina superior derecha de tu perfil. En la configuración y privacidad podrás ver qué tipo de cuenta tienes. Y debe ser de creador. De creador, ojo, no personal. Pero bueno, si lo tienes personal, simplemente cambia el estatus y sigue los pasos necesarios. Y una vez que lo logres, podrás acceder a todas las estadísticas de tu contenido desde la configuración, justo donde dice Analytics. Allí tendrás un panorama general de tu actividad en la plataforma, el rendimiento de tu contenido y si presionas donde dice seguidores, podrás ver las horas de mayor actividad de esas personas. Ah, y también puedes conocer datos demográficos súper interesantes sobre las personas que te siguen, incluyendo el género y también la ubicación en todo el mundo. Y todo esto es muy útil para rediseñar o mejorar tu contenido, pero por lo general se va haciendo sobre la marcha. Además, puedes hacer transmisiones en vivo y ver también los datos sobre tu engagement. Utiliza sonidos y música popular para mejorar vistas. Si creas vídeos sobre tutoriales o tips de tu negocio, añadir una música de fondo que esté en tendencias puede impulsar las vistas y tu engagement. Lo puedes hacer al darle clic a la caja roja en la parte inferior derecha de tu pantalla en la pantalla de grabación de vídeo. En la siguiente pantalla puedes hacer clic en la parte izquierda donde dice sonidos y allí puedes añadir una canción de las más populares en ese momento. Luego, claro, puedes ajustar el volumen. Y lo ideal es que sea un sonido de fondo, pero que se escuche y que no interrumpa la información. Y nada curioso, si tienes todo esto en cuenta, ya puedes empezar a hacer TikToks para tu marca. Y es que esta plataforma ha tenido un ascenso brutal el último año y no parece que esto se vaya a detener. Así que puede ser un gran momento para que estés en ellas. Así que no pierdas la oportunidad de crear contenido y también de llegar a nuevos potenciales consumidores en esta red social. Y nada, ¿qué te parece? ¿Te ha ayudado con este vídeo? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.